Sí, bienvenidos a las 8:45. Estamos listos hoy día miércoles, Gustavo Berganza y Juan Luis Font, para arrancar con la primera conversación de esta noche. Hoy es el 14 de enero del año 2015. Justamente se han cumplido 3 años de gobierno de Otto Pérez Molina. Él ha presentado su informe y nosotros hemos invitado a 2 expertos, a Carmen Ortiz, quien es consultora de ACIES y del Programa de Opinión Pública de la Universidad Rafael Landívar, y a Nicolás Birsi, quien es analista en temas económicos e internacionales, para que nos acompañen a pasar revista a esta presentación que ha hecho el presidente. Bienvenidos a ambos. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Nicolás, una primera pregunta con respecto al logro del que presume el presidente de que Guatemala creció este año un 4%. ¿Es realmente un logro frente a una tasa demográfica de 2.6? Sí lo es, frente a una tasa de crecimiento todavía peor que eso en años anteriores. Guatemala, y la previsión, hay que reconocer, la previsión de Guatemala iba a crecer al 3.5% en el 2014 y ha crecido al 4%. Las expectativas generalmente son todavía más altas, de 4% para el 2015, aunque entiendo que el Banco Mundial redujo su previsión para 2015 para Guatemala, pero déjame confirmar ese dato. La tasa de crecimiento demográfico, dijo Gustavo, es de 2.7. 2.6. 2.45, si no estoy mal. Pero entonces Guatemala sí está creciendo al 4%, cuando antes crecía un promedio de 3.5%, pero igual, el 4% no va a sacar a Guatemala los problemas que tiene. Tiene que crecer al 6-7% por 4 décadas seguidos. Sí, entonces, bajo esa lupa, el 4% es una mejora, pero una mejora de una situación bastante mal. Carmen, ¿y hay mérito en el gobierno de la República en ese crecimiento del 4%? Mira, yo creo que se vio favorecido por el contexto internacional, es decir, ya teníamos un Estados Unidos mucho más recuperado de la crisis del 2008 y lógicamente, al ser nuestro principal socio comercial, esto tenía que llegarnos a nosotros también de una manera positiva. Entonces creo que hay cosas que se dan porque el contexto es favorable para eso, pero pues definitivamente yo creo que lo que él resalta es que el crecimiento, si bien no puede no ser suficiente con el crecimiento demográfico, pues sí supera la media latinoamericana, es decir, no estuvimos mal para lo que vivimos en el 2008 y años posteriores. Ahora, dentro de ese contexto de crecimiento, ¿aumentaron las exportaciones? Sí, las exportaciones, yo entiendo que incrementar, aquí tengo unos datos, 7.8%. Ajá. Y eso sí es, cuando se habla de que las exportaciones incrementaron, eso sí es porque mejoró la economía estadounidense más que todo. Creció una tasa muy fuerte en el último semestre del 2014 y eso sí benefició a Guatemala, pero Guatemala sí tomó acciones concretas, el gobierno de Guatemala, que ha mejorado la economía. Y eso tiene que ver con el pacto de competitividad. Entonces Guatemala sí ha mejorado 20 puestos en los últimos 2 años en la facilidad de hacer negocios, y eso de cierta manera se le tiene que dar crédito al gobierno por haber por lo menos empezado a tomar las medidas correctas en la dirección correcta. Pero los resultados se van a ver si se siguen con las buenas políticas en este gobierno y el próximo a lo largo de 10, 20 años. Guatemala tiene que hacer cambios estructurales, no solo coyunturales. Ahora, pero dentro de ese contexto también tenemos el problema de, un crecimiento de la deuda para financiar funcionamiento del gobierno. Tenemos el problema de prácticamente de un estancamiento total en la inversión pública. Ahora, ¿puede mantenerse un contexto macroeconómico así tan estable con una deuda pública ascendente y una recaudación fiscal descendente, Nicolás? Esos son los problemas estructurales a los que yo hacía referencia. Yo no soy fanático de la deuda pública, no solo bajo casos extraordinarios se podría justificar. Guatemala todavía tiene la carga de deuda pública en términos porcentuales del Producto Interno Bruto más bajos de Latinoamérica, entre los más bajos. Pero
ha incrementado sustancialmente en los últimos 10 años. Yo estaba hablando que tenía 10 años en Guatemala, cada año sube un punto porcentual como porcentaje del PIB. Ahora, como porcentaje de los ingresos fiscales, estamos en cifras de alerta roja, más del 220%. Sí, el saldo de la deuda es más de 2 veces lo que le ingresa al Estado como impuestos. Entonces, esa es la verdadera capacidad de pago. Y por la informalidad económica y los bajos ingresos fiscales en términos porcentuales del Producto Interno Bruto, es que la deuda es un problema. Carmen, el presidente se ufanaba hoy al mediodía de los logros en materia de combate a la desnutrición crónica en Guatemala. ¿Tiene razones para ufanarse o en términos reales entrega menos de lo que ofrece? Definitivamente entrega menos de lo que ofrece, porque había sido muy ambicioso en su plan de gobierno originalmente, cuando había ofrecido, no sé si un 20%, reducir la desnutrición en un 20%. Ahora, por ejemplo, en el discurso ya se vio un cambio cuando dijo que el control de la desnutrición en Guatemala iba a ser algo que iba a avanzar lentamente, y lo subrayó así, lentamente, con lo cual está siendo pues mucho más modesto y moderado en sus expectativas. Aún así, este 1.7% yo creo que tiene que valorarse. Tal vez no es lo esperado, pero al final no es un producto exclusivo de los esfuerzos de este gobierno. Este tema del combate a la pobreza y a la inseguridad alimentaria es algo que tenemos como política de Estado. Yo diría tal vez posiblemente la única desde hace algunos años atrás, que fue iniciado por el gobierno de Berger. Colón pues puso también su grano de arena. Este presidente también ha hecho lo propio y finalmente la cosecha es del 1.7%. Uno esperaría más, pero cuando de salvar vidas se trata y de mejorar la nutrición de nuestros niños, yo creo que tenemos que aceptar, es un avance. Sí. Ahora, Carmen, pero bueno, vemos otros indicadores sociales que realmente no han mejorado, como por ejemplo la tasa de inscripción en nivel primario. Sí, yo creo que acá es importante resaltar que habíamos tenido una serie de, digamos, logros más o menos sostenidos desde hace algunos gobiernos atrás, que habían tratado de aumentar el presupuesto en educación, de ampliar la cobertura y mejorar la calidad. Haciendo un análisis de los gobiernos de corte empresarial, nos hemos dado cuenta que es en los gobiernos de corte empresarial donde hay retrocesos en materia educativa, y este gobierno no fue la excepción. Hubo retrocesos en el gobierno de Berger y se han registrado retrocesos ahora. Disminución en la cobertura de la educación primaria y también en los índices de matriculación para educación media y diversificado. Esto es particularmente grave porque cuando ya estábamos alcanzando casi el 100% de cobertura de los objetivos del milenio, tuvimos este rezago. Y eso tuvo que ver con varios factores, en buena medida porque se terminó con la gratuidad de la educación, porque los programas sociales en algunos lugares no llegan con la frecuencia o con la permanencia y la puntualidad necesaria, y eso desincentiva a las madres, o la refacción escolar, por ejemplo. Pero hay otro fenómeno muy importante y es la violencia que se vive en algunos centros educativos y Carmen, hace que los jóvenes se retiren. Pero en realidad los índices de cobertura de educación primaria empezaron a bajar en el último año del señor Colón, y pueden estar vinculados a la falta de regularidad en la entrega de los recursos de Mi Familia Progresa en aquella época. Podría ser. Yo creo que la regularidad es un elemento básico, fundamental, para lograr mantener, digamos, esta cobertura y también lograr la retención en el aula. Fíjate que en ACIES está por publicarse un estudio sobre trabajo infantil, y es sumamente interesante ver cómo el trabajo infantil empezó a disminuir en porcentaje desde el 2006 de manera sostenida hasta el 2014. Y esto pues lo relacionamos específicamente a todos estos programas de las transferencias condicionadas, etcétera, que han tenido un efecto. De ahí la importancia de lograr su permanencia, independientemente de qué partido llegue al gobierno, tratar de no tener rezagos, porque podríamos nuevamente a tener un alto porcentaje de niños en edad de estudiar trabajando. Ahora, digamos, una de las razones por las que aumenta la competitividad o disminuye también es la inversión que se haga en el costo de seguridad privada, ¿no, Nicolás? Sí. Ahora, ha disminuido el índice de homicidios en relación al cálculo que se hace por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, persisten, por ejemplo, los asaltos, persisten, por ejemplo, las extorsiones, etcétera. Es decir, eso tiene un impacto también sobre la inversión, ¿no?
privada. Sí, sobre todo porque la percepción se mueve con las cifras, pero siempre con un rezago. Entonces, si bien la tasa de homicidios, que no es el único crimen, no son los homicidios, pero a medida que baja la tasa de homicidios, que es una cifra importante, un dato importante que seguir, la percepción de criminalidad, de inseguridad, de riesgo país, también va a bajar, pero siempre con un rezago, un fuerte rezago. La inversión, Guatemala representa el 35% de la población centroamericana, el 27% del producto, entonces eso ya es un rezago, y solo el 13% de toda la inversión extranjera que llega a la región viene a Guatemala. Sí, entonces Guatemala tiene fuertes rezagos en temas de inversión, y esa es precisamente la razón por que se tiene que mejorar el clima de negocios, y parte de eso es la seguridad. El presidente se ufanaba hoy tanto de la cifra, de la reducción de la cifra de muertes por 100.000 habitantes, hasta 31 por 100.000 es lo que ha descendido. Lo comparaba con las cifras más altas del año 2009 y 2010. Y el presidente se ufanaba también de casi un 30% de la reducción, decía él, en los delitos contra el patrimonio. Carmen, esos dos indicadores, ¿se perciben en la sociedad? No necesariamente, es decir, lo que más afecta a la sociedad serán los rateros de los buses, el robo de los celulares, las extorsiones, que es algo que afecta especialmente a la pequeña, a la micro y a la mediana empresa. Las grandes empresas tienen la posibilidad de pagar empresas de seguridad privada, pero los pequeños no. Entonces, yo creo que por ahí es por donde la gente juzga realmente cuál es la situación de la seguridad en el país. Y lo ven ustedes solo para una pequeña muestra, las entrevistas que salió a hacer Canal Antigua a la calle y a preguntarle a la gente si la seguridad había mejorado. Y la gente dice no. Es decir, el simple dato frío de que se han disminuido de 39 a 31, creo, el número de muertos por 100.000 habitantes, eso a la gente no le dice nada. Le preocupa que no le asalten al salir de su casa, de no cruzarse con una bala perdida, de no verse de pronto entre un lío de pandilleros. Esos son los temas, digamos, que hay que tocar y que hay que valorar más. Nicolás, ¿tu balance en materia de seguridad? Yo creo que sí ha habido avances, y el mayor avance es que se continuó la tendencia a la mejora del gobierno previo. Entonces ahí es donde empezaste a construir Estado. Sí, cuando diferentes gobiernos de diferentes partidos y diferentes ideologías siguen la misma política, cuando tiene resultados. Y eso es para mí eso es el comienzo de un buen avance, y ojalá el siguiente gobierno siga en la misma tendencia, porque Guatemala está a 31 homicidios por 100.000 habitantes, tiene que bajar a 8, tiene que bajar a 8, 9, a esas cifras para que la población se sienta segura. Ahora, en las percepciones de corrupción, más bien la corrupción en las encuestas de opinión pública ha ido subiendo en relevancia para la apreciación y la valoración de la población. Es decir, antes la corrupción era como el sexto o el séptimo problema principal del país, y ahora ya aparece en el segundo o en el tercer lugar en las últimas encuestas. ¿Ha mejorado la corrupción en el tercer año de este gobierno? ¿Mejorado en el sentido de que ha disminuido? Bueno, pues si nos atenemos a la percepción, como bien decías, la percepción ciudadana, ¿se ha ido subiendo esto como una preocupación en las encuestas? Definitivamente no. Otra cosa es la que diga, por ejemplo, el índice de percepción sobre la corrupción, que allí decía el presidente que ha habido una mejora de 8 posiciones en el caso de Guatemala. Yo más bien diría que son 6 posiciones. No son 8, porque el número de países que fueron estudiados varió de 177 a 175. Pero igual, digamos que en ese índice podríamos tener alguna mejora, pero también en el índice de Estado de Derecho, en lo que se refiere a gobierno transparente, ahí disminuimos una posición. Lo lamentable de la corrupción es que no podemos afirmar de manera tajante ha ido en aumento o ha disminuido, porque eso tendría que hacerse, no sé, quizás sobre la base de cuántas denuncias por corrupción ingresan a los tribunales de justicia y cuántas finalmente obtienen una sentencia por corrupción, más que basarnos en percepciones. El presidente ha sido, digamos, bastante crítico en cuanto a percepciones se refiere. Él siempre dice a mí que me demuestren con datos, con logros concretos, con visiones objetivas, pero cuando la percepción le favorece, entonces sí alude a la percepción. Exactamente. Ahora, en el caso de la corrupción, bueno, ya sabemos que la violencia incide en la competitividad,
Pero la corrupción, ¿cuál es? ¿Qué efecto tiene sobre la competitividad? Bueno, tremendos efectos. Y aquí no hay manera de hablar de corrupción sin hablar de percepciones. Por eso se llama el índice de percepciones de corrupción, porque es tremendamente difícil medir la corrupción. ¿Sí? Porque el mismo poder político te esconde los mecanismos para averiguar si hubo o no robo o lo que sea. Pero el índice de percepciones de corrupción no es el único dato. Hay otro, por ejemplo, el índice de competitividad global mide, ¿sí?, percepciones de corrupción también, en otros sondeos. Y ahí Guatemala rankea 127 de 144 países, entonces no está del todo bien. Sí, o 121. Ha mejorado en el índice de percepciones de corrupción de Transparencia Internacional, pero se ha estancado según el índice del Foro Económico Mundial en materia de competitividad. Y el Heritage Foundation saca el índice de libertad económica y uno de sus pilares es libertad de corrupción. Y ahí la calificación es de 0 a 100 y Guatemala tiene un 28.7. Entonces puede ser que Guatemala, el gobierno de Guatemala es el patojo universitario que se ganó el tercer parcial, pero faltó a los primeros dos, ¿sí? Porque está reprobando la clase. Señores, y cuando ustedes escuchan al presidente decir que se han presentado 19 denuncias contra funcionarios del gobierno anterior y 29 contra funcionarios del actual gobierno, ¿qué reacción tienen, Carmen? Mira, todavía me parece que es insuficiente y no se trata nada más una cuestión de números de funcionarios. Es decir, los casos de corrupción yo creo que superan en mucho más que los números dados por el presidente. Y lo otro es el tipo de funcionario que finalmente está siendo procesado en los tribunales de justicia, porque me da la impresión de que en su mayoría son funcionarios medios o bajos. Hay algunos alcaldes y la excepción pudo haber sido Villavicencio. Pero si nos damos cuenta en el informe de la Landívar, eso se señaló mucho. Es decir, aquellas personas o aquellos funcionarios que son cercanos al círculo de lealtades del presidente aparentemente son protegidos, cuando él ha insistido en sus discursos de que nadie va a estar por encima de la ley. Sin embargo, cuando se toca esos círculos cercanos, pareciera que no pasa absolutamente nada. Y todas las fuerzas, entonces, y todos los cañones se enfocan en los funcionarios tal vez de más bajo rango. Señores, hemos llegado ya al final de esta conversación. Gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poca hora para hacer análisis de lo que será este último año de la legislatura con Luis Rabé al frente del Congreso.